Para realizar un cálculo de planillas en el sistema de planillas de StarSoft, debemos tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, debemos de crear un mes de trabajo. Esto es el mes en el cual vamos a calcular la planilla. En este caso, el mes de enero de 2019. Como observación, en todas las pantallas donde ustedes vean estos dos botones, estos son ayudas que les van a permitir entender mejor la pantalla en la cual están trabajando. Una vez creado el mes de trabajo, lo siguiente que debemos hacer es crear el cronograma de pago. El cronograma de pago, o los cronogramas de pago en plural, son los diferentes tipos de cálculo de planilla que podemos realizar en un mes. Esto es, en un mes yo puedo hacer un cálculo de planilla de empleados, de vacaciones, en diciembre y en julio haré cálculo de gratificaciones y también puedo tener cálculo de vacaciones. Cada cronograma puede generar un cálculo diferente y a su vez cada cronograma genera una boleta diferente. Esto es que si en un mes ustedes crean un cronograma de pago de planilla mensual, otro de vacaciones y otro de gratificación, en ese caso tendrían ustedes que generar 3 boletas independientes por cada uno de esos cálculos. O también pueden generar un único cronograma en el cual pueden agrupar sus diferentes cálculos para que salga todo en una sola boleta. Claro que para poder realizar eso tienen que tener en cuenta los formatos de planilla que están utilizando. Para crear un cronograma de pago, lo que necesitan es primero indicar cuál es el mes en el cual van a crear ese cronograma. En este caso tenemos un cronograma que se llama Planilla Enero 2019, que ha sido creado en el mes de enero 2019. La fecha de inicio y la fecha final, por defecto el sistema les asigna la fecha de inicio y la fecha final del mes. La fecha de pago, el sistema asume como fecha de pago la fecha final del cronograma, pero esto es un dato que pueden ustedes modificar. Como tengo un check que dice activar adelanto de pago, el sistema me está mostrando una fecha para el pago del adelanto de quincena. Por defecto siempre los días 15 de cada mes. En la descripción voy a poner el nombre del cronograma, en este caso Planilla Enero 2019. Voy a marcar este check que dice quinta categoría automática para que el sistema en forma automática haga el cálculo del descuento de renta de quinta categoría. También he marcado el check que dice regulariza pago mínimo de salud para asegurarnos de que lo mínimo que se pueda aportar por cada trabajador, independientemente de la cantidad de días que haya trabajado en el mes, sea el 9% del sueldo mínimo, como lo indica la ley. Y como ya les expliqué, el check para activar adelanto de pago y poder procesar un adelanto de quincena. El formato de planilla a utilizar, en este caso estoy haciendo una planilla de empleados, por lo tanto debería utilizar el formato de planilla de empleados. Esto depende también de mucho de cómo ustedes tengan configurados sus diferentes formatos de planilla. El tipo de proceso, al ser una boleta de pago mensual, yo tendré que escoger boleta mensual. Estos son los datos que necesitaría para poder crear mi cronograma de pago. Una vez creado el mes de trabajo y el cronograma de pago, como he creado un cronograma de pago del mes de enero con adelanto de quincena, voy a procesar ese adelanto de quincena. Selecciono el mes de trabajo, selecciono el cronograma que tiene el adelanto de quincena dentro de ese mes de trabajo y voy a seleccionar a los trabajadores a los cuales voy a calcularles ese adelanto de quincena. En este caso voy a seleccionar a todos los empleados, botón de siguiente,
el sistema me va a filtrar a todos los empleados cuya fecha de ingreso sea menor o igual al 31 de enero del 2019. Esto es la fecha final del cronograma que estoy utilizando para el cálculo de la planilla. Puedo filtrar a los trabajadores ya sea por área de trabajo o por centro de costo. Botón de siguiente. El sistema me va a mostrar la lista de trabajadores que cumplen con los requisitos que yo he indicado en los pasos anteriores. En este caso son 9 personas o 9 trabajadores que cumplen con esos requisitos. Existen también los botones de agregar o quitar para poder agregar nuevos trabajadores o eliminar algunos trabajadores de la lista que estamos observando. Botón de siguiente. El sistema me indica que toda la información seleccionada se va a agrupar para poder realizar el cálculo respectivo. Voy al botón que dice finalizar y tengo aquí a las personas seleccionadas para poder realizar el cálculo del adelanto de quincena. Para poder hacerlo en forma automática, yo voy a marcar la cabecera de la columna monto y en el botón de auto relleno voy a determinar cómo es que voy a procesar este adelanto de quincena. ¿Okay? Las primeras tres opciones, porcentaje del básico más asignación familiar, esto significa que el porcentaje que coloque acá va a ser lo que se va a calcular como adelanto de quincena únicamente en base a los conceptos básico y asignación familiar. La segunda opción, en nuevos soles, indica que voy a registrar un monto fijo, o sea, una cantidad fija que se va a dar como adelanto de quincena a todos los trabajadores. Y la tercera opción, yo podría indicar una fórmula para poder calcular el adelanto de quincena. Lo que se recomienda en estos casos es usar esta segunda parte que voy a explicar a continuación. Quincena con conceptos de movimiento. ¿Qué significa esto? Que lo que yo indique aquí, en este caso en la opción que dice fijos, que está por defecto el básico y la asignación familiar, el sistema va a sumar estos dos conceptos que están registrados en la ficha del trabajador y como es una quincena, lo va a dividir por la mitad. Adicionalmente, en esta columna yo podría indicar otros conceptos, ya sea de ingreso o de descuento, que quiero que participen en el cálculo del adelanto de quincena. Y finalmente, la última opción me va a permitir aplicar los descuentos proporcionales de AFP, ONP y quinta categoría que pudiera tener el trabajador. Esta forma que les estoy indicando me asegura de que tanto en la quincena como en el fin de mes el trabajador pueda recibir montos similares, ¿no? Que no se vea afectado su ingreso, ya sea por cálculos en quincena o fin de mes. Voy al botón de procesar y el sistema va a empezar a calcular lo que le hemos programado, ¿no? El básico más la asignación familiar, aplicándole a eso los descuentos respectivos de AFP, ONP y quinta categoría, y el resultado se muestra en la columna monto. Esta sería la cantidad que va a recibir este trabajador en adelanto de quincena, y la columna de saldo me va a mostrar lo que quedaría pendiente para fin de mes. Como pueden ver, la columna de saldo es mayor a la columna de monto que se va a pagar en el adelanto de quincena, pero recuerden que cuando llegue el momento de calcular el fin de mes, este saldo también va a estar afecto a AFP, ONP y quinta categoría. Si bien es cierto el sistema calcula estos datos en forma automática, ustedes también podrían hacer modificaciones manuales si es que lo quisieran o lo vieran necesario. Si está de acuerdo su cálculo, le dan grabar y el sistema va a grabar este adelanto de quincena. Y este adelanto de quincena a su vez lo pueden visualizar en la opción de planillas, adelanto de planillas, por adelantos de quincena. Está el mes de enero, está el adelanto de la planilla de enero. Voy a marcar este adelanto y ahí está el cálculo que se ha realizado de adelanto de quincena. Vamos a salir de acá y vamos a continuar con el proceso. Una vez que he hecho el adelanto de quincena, puedo
también programar cuentas corrientes a mis trabajadores. Las cuentas corrientes son por lo general préstamos, descuentos o pagos que se le hacen al trabajador durante un periodo en varias cuotas, ¿no? La idea es que, por ejemplo, el caso más común, vamos a mandarlo por ejemplo, que voy a programar un préstamo. Voy a agregar una programación de préstamo, donde dice trabajador, hago doble clic y selecciono a qué persona voy a programarle un préstamo. Digamos que a este trabajador voy a programarle un préstamo de 1000 soles que le voy a descontar en 10 cuotas. Voy a empezar a hacer el descuento a partir del 30 de enero. Recuerden que estamos calculando la planilla de enero. Fecha de desembolso significa la fecha en la cual yo le he entregado este préstamo, el dinero de este préstamo. Digamos que fue pues el 12 de enero. ¿Okay? Voy a generar mi cronograma de 10 cuotas, cada una con importes de 100 soles para poder ir descontándole a este trabajador en forma mensual. ¿Okay? Una vez creado el cronograma, le doy a aceptar y ya tengo programado un préstamo a descontar en 10 cuotas para este trabajador, que cuando veamos el cálculo de la planilla vamos a ver cómo el sistema lo va a descontar. También podemos registrar ingresos adicionales o movimientos. Los ingresos adicionales o egresos adicionales también o movimientos son aquellos conceptos que no tienen fórmula de cálculo y debemos registrar manualmente. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a registrar movimientos para el mes de enero, cronograma de planilla de enero 2019, formato de planilla de empleados. Al igual que como hicimos el adelanto de quincena, vamos a seleccionar a todos nuestros empleados. Botón de siguiente, finalizar. ¿Desea cargar los datos ingresados anteriormente? Sí. Y aquí tengo todos los conceptos que en el sistema no tienen fórmula de cálculo, o mejor dicho, en el formato de planilla que estoy utilizando, que es el de empleados, no tiene fórmula de cálculo y debo registrarlo manualmente. Por ejemplo, digamos que a esta persona a la cual le hemos programado un préstamo, voy a indicarle un bono de productividad de 200 soles como ingreso, y como egreso voy a hacerle un pequeño adelanto de pago adicional al adelanto de quincena que se le ha dado de 50 soles. La diferencia entre estos adelantos o préstamos con las cuentas corrientes que hemos visto anteriormente es que lo que registremos en esta pantalla de movimientos van a ser conceptos que se van a dar en forma extraordinaria. Es algo que no es común. Si fuera algo común, esto es que un trabajador todos los meses o cada quincena está solicitando préstamos, sería lo mejor hacerle una programación de préstamos. Lo que ustedes van a registrar por esta opción sería únicamente situaciones extraordinarias. Vamos a grabar esta información. Ok. Y ya hemos registrado un adelanto de quincena, hemos programado una cuenta corriente, hemos registrado manualmente datos de ingresos y egresos, y finalmente, para poder realizar el cálculo de planilla de remuneraciones, tendríamos que registrar la asistencia del trabajador o de los trabajadores. Selecciono el mes de trabajo, el cronograma de planilla, selecciono nuevamente a los trabajadores, al igual que en los procesos anteriores, y acá, según el formato de planilla que yo esté utilizando, tengo diferentes conceptos de asistencia que yo voy a utilizar para calcular la planilla. En este caso estamos calculando una planilla de empleados a los cuales se les ha asignado a todos, o mejor dicho, todos han trabajado 30 días en este mes. Dependiendo del formato de planilla que ustedes tengan y de los conceptos que forman parte de ese
formato de planilla, tendrán que ustedes determinar si registran información de horas extras, días de descanso médico, faltas, licencias, minutos de tardanza, etcétera, ¿no? Depende de cómo haya sido configurado su formato de planilla en base a la información que proporcionaron originalmente al consultor de StarSoft. Una vez registrada la asistencia, le doy grabar y ya tengo todo lo que necesito para hacer un cálculo de planilla. Vamos a seleccionar nuevamente la pantalla es familiar. Selecciono el mes de trabajo, el cronograma que estoy calculando dentro de ese mes, el formato de planilla que voy a utilizar. Como es un cálculo de fin de mes, el sistema va a tomar toda la información que encuentre de adelanto de remuneraciones, esto es los adelantos de quincena que hicimos, la asistencia que acabamos de ver hace un momento, el registro de movimientos, esto es los ingresos y egresos adicionales que vimos también hace un momento, y la programación de cuentas corrientes. Voy a seleccionar nuevamente a los trabajadores a los cuales voy a hacerles este cálculo. En este caso son todos los empleados. Y el sistema va a utilizar, como estamos en el mes de enero, va a utilizar la información que esté por defecto, la información de tasas de AFP que esté registrado en el sistema, ¿no? En la opción de base de datos, tablas maestras, listado de fondos de pensiones. Esta es la información por defecto que el sistema va a utilizar para hacer el cálculo de AFP u ONP del mes en proceso. Obviamente, antes de realizar este cálculo, ustedes tienen que verificar que esta información sea la correcta. El sistema también me indica cómo es que quiero calcular la quinta categoría. Esto vamos a verlo con mayor detenimiento en otro video. Ok, entonces tenemos a las 9 personas a las cuales voy a calcular la planilla y voy a procesar la planilla. Una vez terminado el cálculo de planilla, el sistema me muestra una pantalla previa de cómo está saliendo el cálculo. Cada uno de los trabajadores, ustedes pueden ver los datos informativos, días trabajados, base imponible, columna de ingresos, de egresos y de aportaciones, por cada uno de los trabajadores que hemos calculado. Ustedes pueden utilizar esta pantalla previa para verificar que los cálculos que han realizado son los correctos o que la información, por ejemplo, de asistencia es la correcta. Si no hay ningún inconveniente, le dan grabar. El sistema va a grabar la información que se ha calculado en esta planilla. Salió un mensaje de que la factura de la EPS no coincidía con el monto. Esta es una información adicional, ¿no?, u opcional que pueden registrar aquí, que no impide que puedan realizar el cálculo de la planilla. Vamos a darle a aceptar. Y para verificar nuestro cálculo de fin de mes, salimos y nos vamos a la opción de planillas, administración de planillas por cronograma. Selecciono el mes de enero, el cronograma de la planilla de enero. Ahí tengo la lista de los trabajadores a los cuales acabo de hacerles el cálculo de planilla. Puedo seleccionar una boleta en específico, marcando el registro y yéndome a la opción que dice boleta seleccionada. Y acá podemos ver la boleta justo del trabajador al que habíamos programado. Como pueden ver, el préstamo, la primera cuota del préstamo, habíamos indicado un adelanto de 50 soles. El sistema le está calculando su renta de quinta categoría. Y acá están los conceptos de ingreso: remuneración básica, movilidad por asistencia, bono por asistencia, el bono de productividad que habíamos registrado por la opción de registro de ingresos de movimientos. Por defecto, el sistema me genera dos boletas en una hoja A4. Pueden generar
una boleta individual o pueden generar todas las boletas del cálculo que acabamos de realizar. Lo ordenan por código de trabajador o por nombre del trabajador y el sistema les va a mostrar aquí cada una de las boletas calculadas. También con la opción de libro de planillas, ustedes pueden tener acceso al libro de planillas de este cálculo en formato de Excel con la opción hoja de trabajo planilla. Escogen una ubicación en la cual van a descargar ese libro de Excel. Desean realizar la exportación, le ponen que sí. Vamos a esperar unos momentos. A veces el Excel demora un poco en cargar. Ok, acá me está diciendo que se ha generado el archivo. Deseo ver una vista previa del archivo de Excel. Le pongo que sí. Y aquí tengo el archivo de Excel con el libro de planilla generado. Aquí pueden ver los datos de los trabajadores. Y si vamos hacia la derecha podemos ver en color azul los conceptos de ingreso, en color rojo los conceptos de egreso y en color verde las aportaciones. Y la última columna es el neto a pagar por cada trabajador.